Buenas tardes, ahora vamos a hablar de la extraterritorialidad del derecho de marcas y la privatización del derecho internacional. Este trabajo es presentado por Juan Danilo Rojas para la materia de Derecho Económico Internacional. Este principio hace referencia a los derechos de autor en el ámbito musical o ya sean obras, libros y demás aspectos, donde se aplica el derecho de autor. En el texto podemos ver que hace énfasis en la protección del derecho de autor dependiendo de las leyes del territorio donde éste fue grabado o haya sido grabado. Como caso, se toma a unos estudiantes estadounidenses que presentan un trabajo sobre las ilustraciones del libro La maravilla de ser mujer, donde los estudiantes de diseño entregan esto como su propio trabajo, violando los derechos de autor en el título octavo del Código Penal colombiano. Este principio se basa en una mezcla de derecho internacional público y el derecho internacional privado, es decir, un conflicto o elección de leyes. Comprende la soberanía del país e indica la aplicación de las normas a nivel interno y el actuar de todas las entidades de las diferentes actividades económicas. Como caso o como ejemplo podemos ver que si un país llega a transportar dicha cantidad de mercancía que tenga que pasar a otro país y pasa por, digamos, aguas marítimas de otro país sin ningún permiso o pagar algún arancel, ahí estaría violando la soberanía de este país y no cumpliría el principio de territorialidad en el derecho internacional privado. Bueno, y ahora para seguir hablando sobre el principio de territorialidad en el derecho privado, hay que tener en cuenta que en caso dado de que un Estado viole las leyes o los tratados que están estipulados, también cabe aclarar qué tipo de sanciones podrá tener o repercusiones podrá tener en el sistema internacional. Entonces, desde el punto de vista legal, las sanciones multilaterales son medidas negativas de coacción, las cuales siguen después de violar la ley. Son penas que indican los límites de conducta permisibles y alientan el cumplimiento de reglas conocidas. Es decir, que las sanciones son una consecuencia que sufre el país objeto de estas cuando no cumplen debidamente con los estándares internacionales de actuación esperada o incumplen sus obligaciones internacionales. Y por otro lado, las sanciones impuestas unilateralmente cuando un país no cumple con los mandatos del país sancionador, muchas veces no existe una violación del derecho internacional por parte del Estado objeto de la medida, con el cual al imponerle esta medida se violan normas, principios básicos del derecho internacional. Bueno, y ahora para saber quién puede imponer las sanciones en el ámbito internacional pueden ser adoptadas en primer lugar por organismos internacionales debidamente reconocidos por la comunidad internacional y ante todo en contra de sus miembros. Este evento, el estudio de las sanciones, tiene un halo de legalidad desde el punto de vista del derecho internacional. Y en segundo lugar, los países legalmente pueden tomar medidas en contra de estados que han violado algún compromiso o norma internacional vinculante entre ellos. Este principio ocupa un lugar de los derechos de propiedad intelectual, en particular en las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales. Está delimitada la ley que rige los derechos privados en la nación o el territorio. Solo se puede demandar en el caso de que sea en la misma nación o territorio, ya que depende de las leyes nacionales de propiedad intelectual. Este quiere decir, como para tener un caso de ejemplo, puede ser en que tal persona saque una película o saque un libro y en la misma nación salga una película, ya sea con el mismo nombre o misma imagen o similares cortometrajes o escrituras. Ahí ya se vería cómo se viola este principio. Bueno, y para seguir hablando del principio de territorialidad y de ley de propiedad intelectual, cabe resaltar que aquí entra a jugar el papel muy básico que es el plagio, que es un básico que es equiparable al hurto, solo que este hace referencia a un robo en términos de materia intelectual, que quiere decir que en caso de que un escritor saque un libro o saque música y sea copiada o algo similar, ya sea en la imagen, en los sonidos, esto tiene plagio y según en territorios específicos hay sanciones económicas o sanciones penales. En sanciones económicas puede ir equiparable a más o menos de 5 a 100 salarios mínimos y penarias ya depende como de cada país donde esté establecida esta norma, la violación de la propiedad intelectual.
Este derecho hace referencia a las implicaciones sobre los estados de cómo responden a las actividades que afectan a los sujetos domésticos a nivel internacional. Entonces, ya que los estados en caso dado de una actividad infractora responderán en otro estado con la aplicación extraterritorial de sus leyes nacionales y gracias a esto las empresas globales han tenido efectos positivos. Como ejemplo o como caso de ejemplo, podemos ver que en caso de vaya, no sé, una franquicia con X nombre y vaya a otro país. Esa franquicia comete como una infracción o una actividad ilícita, será juzgada por el país donde fue como hecha o donde nació y se someterá a las leyes de ese país. Uno de los principios fundamentales de la propiedad industrial y en especial de las marcas en territorialidad que consiste en que el alcance del derecho sobre su marca encuentre el límite en el territorio en el cual se encuentra registrado y vigente. Esto implica que el empresario debe ser acertado y estratégico al momento de definir en qué país realizará sus registros de marca. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta la legislación de dicha nación para poder registrar una marca, porque esa marca se va a regir bajo las leyes de dicha nación. Bueno, y para hablar ahora también del principio de territorialidad de marcas registradas, también cabe resaltar que es muy importante para las empresas saber en dónde van a registrar su marca, ya que se van a regir bajo esa ley. Muchas empresas prefieren registrar su marca en el país que fueron fundadas, otras prefieren trasladarlo a otro país, ya que la mano de obra puede ser mucho más barata o no tienen tantas restricciones económicas, o les sirve porque, digamos, para distribuciones mundiales no hay tantos aranceles establecidos en este territorio, o la ley los acobija mucho mejor. Por eso varias empresas deciden o mover su registro de marca o permanecer en el país que fue fundado. Bueno, y ahora para hablar de los derechos de bienes globales, quiere decir que los estados son libres de aplicar sus leyes nacionales en el extranjero cuando lo consideren necesario para su propia preservación económica nacional, siendo oportunistas y objetivos de lo que se beneficia a toda la comunidad internacional y cuya cuestión supere el ámbito nacional. Bueno, ahora hablaremos sobre el universalismo y el territorialismo. Por una parte, el territorialismo parte de una pluralidad de procedimientos de insolvencias en cada uno de los estados en los que el deudor realice operaciones económicas o posee bienes, limitando los efectos de dichas acciones únicamente en el patrimonio ubicado en los respectivos territorios. Y por otra parte, el universalismo asume un único procedimiento de insolvencia que abarca todos los bienes del deudor con independencia del lugar donde se encuentre. Bueno, y esto fue todo pues por nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.